Conversando el agua, un podcast de Charco Bendito. Hola, buen día, ¿qué tal? Otra vez aquí en nuestro episodio de Conversando el agua de Charco Bendito. Yo soy Beatriz Saras, su anfitriona, y esta ocasión les traemos un tema que es vital para seguir en nuestras conversaciones sobre lo que estamos haciendo en Charco Bendito y otras iniciativas que muchos aliados y también otras empresas están comenzando a visibilizar dentro de su ruta para sus estrategias de sostenibilidad, que es las soluciones basadas en la naturaleza. Está conmigo aquí Samuel García, quien es gerente de operaciones territoriales de agua en Toroto. Ahorita nos va a platicar un poco más sobre qué hacen por ahí en Toroto y en qué consiste este concepto y todo el despliegue de estrategias. Samuel, adelante, por favor, ayúdame a presentarte. Bienvenido. Gracias, Beatriz. Yo soy, como ya dijo Beatriz, soy Samuel García. Eh, Soy campesino, digamos, de origen. Mi familia se ha dedicado a producir café fundamentalmente en la sierra de Veracruz, en la zona del eje neovolcánico. Es una zona que era bosque mesófilo de montaña y realmente pues casi todos los cafetales están sobre lo que antes originalmente fue vegetación de bosque mesófilo. Entonces desde niño pues he convivido con la naturaleza, me ha tocado todo el proceso de plantar, de cosechar, de plantar árboles, también de cortar árboles cuando están en una parte de manejo también, es parte del manejo del bosque. Entonces, pues después me tocó estudiar una secundaria técnica también muy relacionada, por ejemplo, con abejas, con ganado, con cerdos, con cuestiones de cultivos, también en un centro de bachillerato tecnológico agropecuario en la misma línea y bueno, finalmente terminé una carrera de ingeniero agrónomo con una especialidad en suelos, que es una especialidad poco común, de hecho ya nomás existe en Chapingo, entonces somos pocos los que nos estudiamos suelos, pero es una carrera muy fascinante porque es un mundo, toda la parte del manejo de suelos, la topografía, la conservación, la restauración. Claro. Entonces creo que eso me ha ayudado mucho a entender cómo funcionan los procesos. El suelo casi no lo vemos, pero es el receptor final de todo lo que hacemos sobre él. O sea, decía mi maestro de conservación de suelos que la vegetación es la piel del suelo. Entonces, cuando le quitamos la vegetación, pues es como cuando nosotros tenemos un cáncer de piel y empiezan los problemas de todo, ¿verdad? El agua ya se va, ya no se almacena, ya no se queda, ya no tenemos nutrimentos para las plantas. Entonces, aunque no vemos el suelo, todavía el 95% de los alimentos provienen del suelo y los pocos que no vienen del suelo, que están en hidroponía, de todos modos, esos fertilizantes vienen del suelo. Claro. Entonces, el suelo no puede desligarse de este proceso productivo. Y bueno, para mí ha sido una carrera muy, muy bonita. Después esto me ha permitido practicarla en la Semarnat, primero con los estudios de cambio de uso de suelo, luego en la Comisión Nacional Forestal en Restauración y Conservación de Suelos y finalmente en la misma CONAFOR como programa de compensación ambiental por cambio de uso de suelo, de los cuales me tocó diseñar los lineamientos, el contenido técnico, evaluar proyectos y ejecutar proyectos en todos los ecosistemas, incluyendo los manglares. Entonces, pues ha sido una experiencia muy bonita para mí y ahora estoy en Toroto ya casi por cumplir 2 años y pues trayendo estos conocimientos acá ahora trabajando con empresas, que es algo fascinante también de saber y de ver que las empresas cada día están más interesadas por la parte ambiental y eso me da mucho gusto porque pues hay que seguirlo haciendo. Alguien lo tiene que hacer, ¿verdad, Samuel? Exactamente, sí, sí. Alguien o muchos alguien. Entonces, ahí, Samuel, no sé si nos compartiste que estudias una maestría. Ah, sí, también estudié una maestría en manejo sustentable de bosques. Entonces eso me ha permitido combinar los conocimientos de suelos más los conocimientos de bosques y pues tener esta dupla que es muy interesante, que de hecho en muchos libros se llama restauración hidrológico-forestal, porque pensamos mucho en cómo está ligada la vegetación, el suelo y el agua, ¿verdad? Son cosas que están ligadas completamente
Partimos de un balance hídrico donde siempre tenemos, por ejemplo, cuánto llueve, de eso cuánto llueve, cuánto se infiltra, cuánto se escurre y cuánto recarga acuíferos, pero también cuánto se evapotranspira, y eso cuánto se evapotranspira pues tiene que ver justo con la vegetación, ya sean bosques o ya sean cultivos, pero esas tres cosas están ligadas y ese balance hídrico lo componen todos esos. Entonces lo que se evapotranspira por supuesto que no se infiltra, pero también si no se evapotranspira, las plantas tampoco crecen y tampoco producen alimentos. Entonces, tenemos que tener justo ese balance entre todo eso. Excelente, Samuel. Justo ayer, te cuento que justo ayer acudí a la reunión mensual de la Alianza Empresarial por el Clima acá en Jalisco, y nos acompañaba Sergio Graf, quien es director general ahora de la CONAFOR, y nos presentaba el Acuerdo Nacional justo por los bosques, las selvas y los manglares, ¿no? Y algo que nos decía justo es lo que estás diciendo tú, Samuel. O sea, no podemos hablar de sostenibilidad sin hablar de estos temas que tú nos acabas de decir, del suelo, de las recargas, del equilibrio entre estos ecosistemas, y por supuesto de la masa vegetal que la piel que dices tal cual que tiene nuestro planeta, que es quien hace que todo el engranaje se dé para que este planeta que tenemos y que habitamos aún con todas estas condiciones siga, ¿no? Siga como lo conocemos, como lo conocimos nosotros, y que queremos también dejárselos a nuestras siguientes generaciones, Samuel. Entonces, ahí, hablando justo de esto, cuéntanos a qué nos referimos con soluciones basadas en la naturaleza. Bueno, ahora soluciones basadas en la naturaleza es un término relativamente nuevo como término para designar un concepto antiguo, un concepto que se ha manejado durante mucho tiempo. Antes muchos le llamaron infraestructura verde a estas SBNs, otras mucho más antes pues era parte del manejo de las áreas que hacían para poder conservar. O sea, hay un libro maravilloso que se llama La historia de la agricultura en el mundo del doctor Walter Clay Loudermilk del Servicio de Recursos Naturales de Estados Unidos. Y él estudió las culturas antiguas y entonces estudió por qué fracasaron las culturas antiguas, ¿no? Por ejemplo, encontró destruidas las caballerizas de Nabucodonosor, asolvados los canales de riego, digamos que todas esas culturas que fracasaron en el tiempo y que perdieron, ¿no? Cómo se destruyeron. Y encontró justo eso, que fue la deforestación, el sobrepastoreo, el fuego, los conflictos sociales, los que acabaron con las culturas. Pero también descubrió cosas maravillosas. Por ejemplo, encontró que hay terrazas que construyeron los fenicios en el sur de Francia hace quizá 2000 años, 1500 años, 2000 años, que siguen funcionales hasta ahora. Yo creo que ustedes han visto las terrazas de Machu Picchu en Perú, que tienen también cuando menos unos 600 años y que siguen funcionales, y las que son realmente maravillosas, impresionantes, son las terrazas de Filipinas o de Indonesia, donde cultivan arroz en las montañas y está cubierto de agua y no se desgajan esas montañas. Entonces, una solución basada en la naturaleza es cómo entender cómo funciona la naturaleza y nosotros como ingenieros, cómo hacemos que esa solución se integre en la naturaleza. Si logramos que se integre, entonces se vuelve parte de ella. Obviamente modificamos un poquito, porque al hacer una terraza, al hacer una zanja, hacer una barrera de piedra, una presa de piedra acomodada, modificamos un poquito, pero modificamos para bien de la naturaleza. Y como me decía un amigo colombiano, a veces la obra que tenemos, que es, por ejemplo, piedra y que es gris, decía, ahora falta pintarla de verde, ¿no? Y pintarla de verde significa ponerle magueyes, ponerle nopales, reforestar, hacer cercos vivos. Entonces, de esa manera la integramos a la naturaleza. No es que exista propiamente así en la naturaleza, pero está basada en sus propios elementos. No traemos algo de fuera, sino que agarramos las piedras que están ahí dispersas y ahora las acomodamos en una curva de nivel y movemos esos elementos de qué
de qué arbustos hay en una etapa sucesional, cuáles son los más convenientes, analizamos todos esos y los integramos a la naturaleza para que siga funcionando, pero de una manera mejor y permanezca en el tiempo. Así es para mí como es una solución basada en la naturaleza, usar sus propios elementos, pero con nuestro conocimiento, ¿verdad? Pues necesitamos conocer para poder intervenir y que la solución se integre y no sea como una solución temporal y después se pierda. Sí, digamos que pues tomamos en cuenta la ancestralidad ahí, Samuel, o sea, cómo lo hacían nuestras culturas antiguas, tanto de bien como de manera eficiente. Y esto, todos los recursos y todo el equilibrio que ya tiene la naturaleza per se, o sea, por su orden natural, pero nosotros como, digamos, como especie humana, hacemos que esa eficiencia prevalezca en el tiempo. Podríamos hacer como o sea, podemos redondearlo, podemos resumir que a eso se dedica o a eso se enfoca las soluciones basadas en la naturaleza. Sí, exactamente hacemos que eso esté permanente en el tiempo, ¿no? O sea, por ejemplo, tenemos una zona de un bosque que a lo mejor se quemó, por ejemplo, yo vivo en Guadalajara, como se quemó la primavera en el 2012, ¿verdad? Un incendio que está allá. Se integraron, por ejemplo, acordonamientos de los pinos que se quemaron, se derribaron y se acomodaron en curvas de nivel, se hicieron barreras de piedra en curvas de nivel. Esas quedaron ahí y después vino la reforestación y la regeneración natural. Entonces esas ya se integraron ahí y ahora el bosque está recuperado, no en su misma magnitud, pero volvemos a tener árboles ya de 8, de 10 metros después de los 12 años del incendio y están ya integradas en ese ecosistema, ¿no? Algunos otros, cuando estamos hablando de bosques, el impacto es un poco mínimo porque realmente cuando hacemos, por ejemplo, el aprovechamiento, pues cortamos algunos árboles, pero no cortamos todos, ¿no? O hacemos un tratamiento de reforestación o dejamos árboles padres, que es un tratamiento forestal para que dispersen las semillas, y vamos cambiando las áreas de donde aprovechamos. En realidad, si ven las estadísticas, por ejemplo, los bosques que menos se queman son los bosques que están bajo manejo forestal, porque obviamente los dueños no quieren que se les queme su negocio, entonces hacen conservación, quitan los árboles suprimidos, que son los árboles que se quedan chaparritos debajo de los otros, que tienen la misma edad, pero que nunca van a crecer porque no tienen condiciones de luz. Entonces estamos nosotros manejando los recursos naturales de acuerdo a las condiciones que son, ¿no? Vemos si un árbol es tolerante a la sombra o no, y debemos saber cómo lo debemos de plantar, si lo podemos plantar cuando está completamente descubierto o debemos de esperar, por ejemplo, como el caso del oyamel, que es un árbol sensible a la luz directa del sol y que tenemos que esperar que crezca otro tipo de vegetación para que lo proteja y después plantar el oyamel. Entonces, ese conocimiento de la naturaleza es el que nos permite plantar la mejor solución de acuerdo a la zona donde estemos. Excelente, Samuel, súper bien explicado. Gracias. Ya nos platicaste quién es Samuel, de dónde viene. También ya nos platicaste sobre el concepto de soluciones basadas en la naturaleza. Ahora cuéntame un poquito de qué es Toroto y qué hacen de manera muy general. Samuel, ¿qué hace Toroto? ¿A qué se dedica? Bueno, Toroto es una empresa nueva, acabamos de cumplir 5 años, es una startup que se ha enfocado en una misión ambiental. Nuestra meta es reconciliar las actividades del hombre con la naturaleza, justamente esa es nuestra visión, de ver cómo nos reconciliamos. Creo que nos hemos peleado mucho tiempo Sí. y es porque no nos entendemos. Normalmente cuando uno se pelea con otra persona, con otro grupo, es porque no nos entendemos. Entonces, como la naturaleza no puede hablar, entonces nosotros tenemos que estudiarla para entenderla y podernos reconciliar con ella. Entonces eso hace Toroto en 2 grandes líneas de trabajo. Una línea es captura de carbono, todo lo que viene al beneficio del secuestro o captura de carbono que hacemos con los árboles y que nos permite compensar las emisiones que hacemos por todas nuestras actividades, ¿no? Todas nuestras actividades como humanos que modificamos la naturaleza, pues tenemos que buscar la manera de que ese carbono que está en la atmósfera nuevamente regrese a los árboles y después al suelo.
es muy importante que regrese al suelo porque en los árboles todavía se quema, como pasó con los incendios recientes en California. Pero si nosotros logramos que se descomponga esa materia orgánica y esté en el suelo, por ejemplo, los ácidos húmicos, los ácidos fúlvicos y las huminas, que no son precisamente los productos comerciales que nos venden, pero son, digamos que después de los hidrocarburos, que son compuestos orgánicos con un montón de carbono, los ácidos húmicos y las huminas pueden tener también cadenas de 60, de 80 carbonos muy grandes y sobre todo que tienen una vida útil en el suelo que va desde los 1000 hasta los 5000 años. Entonces, todo el carbono que logremos almacenar ahí es un carbono que está estable a largo plazo y que eso es justo lo que buscamos, tanto en la naturaleza como en la agricultura, que pudiéramos usar más estiércoles, más abonos orgánicos, más labranza de conservación, más labranza mínima o todos los tipos de abonos orgánicos que hemos dejado un poco de usar en nuestros procesos productivos, pero en la medida que los podamos seguir usando son los que nos van a mantener estable nuestro ecosistema. Y la segunda línea de trabajo, pues es la parte de agua, que es restauración hidrológica realmente. Y lo que estamos haciendo es, realmente, vivimos nosotros, leía yo un artículo de un periodista, que si nosotros le explicáramos a un europeo cómo es México, por ejemplo, le sería difícil a un parisino, a una persona de Berlín, imaginar, digamos, el centro de México, porque casi todos los países europeos tienen un río muy grande que pasa por sus ciudades, en el centro de la ciudad, ¿no? El río Sena, el río Rin, el río Danubio, en Londres, el otro río que pasa, el Támesis, ¿no? Entonces, tienen asociados un río y nosotros no, o sea, nuestro país tiene una cadena montañosa de este lado y otra de este lado y van las aguas otra vez para el océano. Nos llegan bien de los dos lados nos llegan los huracanes, pero el agua llega a la montaña y regresa. Sí, Y entonces todo el altiplano, desde la Ciudad de México hacia arriba hasta Coahuila, hasta Montana, si le siguiéramos todavía en Estados Unidos, claro, no tenemos un río caudaloso enorme que correcto. esté humedad. Entonces estamos en una condición complicada en cuanto a cuestiones hídricas y pues la gente de Coahuila, de Zacatecas, agradece cuando un huracán entra en el norte de Veracruz, en Tamaulipas, porque son los pocos que les meten humedad, o cuando alguno se va hasta Sonora y logra brincar la Sierra Madre. Los demás en el centro sur pues les llueve un poquito más, pero la verdad es que el altiplano es un lugar que naturalmente llueve poco. Entonces en el balance eso es lo que llueve, ¿no? Llueve esa cantidad y si no tenemos el suelo protegido, entonces lo poco que llueve se escurre y se va. Entonces lo que tenemos que hacer en la restauración es ver cómo hacemos para que esa agua se almacene en el suelo, se almacene en las presas, se almacene y nos quede un tiempo ahí. Porque si no, pues no tenemos más fuente de agua. Entonces tenemos que conservar la poca que llueva. Tenemos que hacer todo lo posible para que menos se escurra. Si hablamos, por ejemplo, de una ciudad, para tener un ejemplo muy, muy práctico, en una ciudad de 100 litros que llueve, escurren 98. Mientras que en un bosque de 100 litros que llueven, escurren solamente 40. Entonces, eso es muy importante, ver cómo hacemos, cómo manejamos los recursos naturales para que lo poco que tenemos de agua lo conservemos en el tiempo y lo podamos usar para producir vegetación y para nosotros mismos, ¿no? Porque Exactamente, justo eso es lo que quería, a lo que quería llegar también ahí, Samuel, porque nos gustaría también saber cuál es la diferencia entre los conceptos de conservación, restauración y soluciones basadas en la naturaleza. Restauración y conservación es parte de o atienden diferentes cosas. A ver, cuéntanos un poquito porque muchos de nosotros hemos escuchado eso, ¿no? Conservación, restauración y soluciones basadas en la naturaleza, sobre todo en los últimos años, como bien dice Samuel, antes se les llamaba de otra manera, pero ¿qué diferencia hay entre estos tres conceptos? bueno, conservación es un concepto de los más difundidos, un poco más antiguo y venía de una corriente biológica que se enfocaba en que no tocáramos los ecosistemas, ¿no? Ok. En general decían que dejáramos que los ecosistemas evolucionaran por sí solos.
Normalmente ahora que eso se llamaba conservación, se llama protección y es que solamente los vemos, ¿no? Ok. En la historia de la restauración ecológica se ha entendido que los ecosistemas son dinámicos, que los ecosistemas están cambiando casi cada día adaptándose a la naturaleza. Y un gran ejemplo que vino a cambiar ese esquema de no intervenir fue el gran incendio de Yellowstone. En Yellowstone dejaron mucho tiempo que se acumulara todo el material combustible, suprimimos todos los incendios, no queríamos que hubiera nada y de repente viene un incendio enorme que acabó con casi todo. Sí. Entonces se dieron cuenta que no debemos de tratar de controlar a la naturaleza por completo, que debemos de dejar que en donde los efectos de fuego son importantes, como los pastizales, por ejemplo, los pastizales se renuevan cada 5 o 8 años con el fuego, entonces Claro. debemos de dejar que eso ocurra, no tan seguido como también ocurre que todos los años estamos quemando, por supuesto que eso es malo, pero sí debemos de dejar que la naturaleza evolucione conforme a su dinámica. Y si no está así, que nosotros podamos ir ayudando en cómo podemos hacer para que eso ocurra o bien para controlar el efecto de ese tipo de fenómenos. Entonces, eso ha quedado como protección y conservación y para muchos es realmente técnicamente es la sucesión vegetal, dejar que el ecosistema pueda ir creciendo. La realidad es que nosotros en México ya no tenemos ecosistemas o son muy poquitos o muy poca superficie donde realmente el hombre no esté causando impacto. A lo mejor eso sería válido todavía para algunas zonas como Australia, la Patagonia, donde pues prácticamente la presencia humana es nula y entonces ahí pues está evolucionando pues en su manera natural, ¿verdad? Digamos, a su dinámica natural. Pero donde ya hemos intervenido, pues entonces lo correcto es que lo que hagamos, lo hagamos con las mejores técnicas para que ese impacto sea mínimo y podamos conservar nuestros ecosistemas, ¿no? Y de ahí viene precisamente el primer efecto, que es la restauración, que, por ejemplo, la restauración ecológica, como lo define la Sociedad Internacional de Restauración Ecológica, es que es un proceso deliberado que hacemos los humanos para recuperar un ecosistema que ha sido destruido, dañado o modificado. Ok. Entonces, desde que dice que es una intervención deliberada, cuando yo cerco un bosque para que no entren las vacas a pastorear, eso ya es restauración, ya es un proceso deliberado que hago. Muchos dicen que eso es restauración pasiva, pero realmente para mí la restauración pasiva no existe porque la restauración pasiva es la sucesión vegetal normal, sin que yo intervenga. Si yo intervine con manejo de una especie, con control del fuego, con material combustible que moví, con un camino, con una cerca, entonces ya hice una actividad de restauración mínima, pero ya empecé una restauración y obviamente una restauración completa, pues ya metí otro tipo de obras, ya metí otras reforestaciones, ya hice más cosas, entonces eso ya es una restauración mucho más fuerte, que le llaman restauración activa, pues es una restauración, digamos, de mayor envergadura, pero eso es, ¿no? Y las soluciones basadas en la naturaleza, pues son las actividades que hacemos para la restauración, digamos que están juntas. Y entonces, si queremos restaurar, debemos emplear las SDNs para que esas nos ayuden a restaurar, ¿no? Perfecto. Y en un proyecto, o sea, un proyecto de soluciones basadas en la naturaleza, Samuel, ¿qué etapas qué etapas o qué áreas abarca? O sea, ya nos platicaste un poquito que la restauración está dentro de las soluciones basadas en la naturaleza, pero ¿qué otras, digamos, si le podemos hablar de dimensiones o fases de las implementaciones de proyectos de esta naturaleza, qué etapas abarca o qué actividades, digamos? Bueno, primero que nada, pues como ya estamos hablando de un proyecto en específico que alguien ya nos encarga, entonces tiene un lugar geográfico definido, ¿no? Que definió alguien porque le interesa en particular una zona, un área o una cuenca, por decir algo, ¿no? Entonces, si alguien ya nos dice, pues mi interés es la cuenca del Lerma Santiago Pacífico, entonces ya sabemos que empieza desde Toluca, que va hasta el lago de Chapala, que luego se viene el Río Verde de allá de Aguascalientes,
y Jalisco, sur de Zacatecas, y todos van a irse al río Santiago hasta Nayarit. Bueno, esa es nuestra gran cuenca. Pues nosotros tratamos de contextualizar esa gran cuenca y podríamos, por ejemplo, dividirla en cuencas, en subcuencas y en microcuencas y poderlas analizar cuál de esas microcuencas, por ejemplo, es la más problemática. Ok. Y yo diría, ¿cuál me está aportando más sedimento o cuál está haciendo que se escurra más agua y no se está infiltrando? O si fuera el interés contaminación, ¿cuál es la que me está contaminando más? En fin, tendría yo que priorizar. Entonces, primero tendría que contextualizar dónde estoy interviniendo y entonces priorizo dónde puedo intervenir. Una vez que ya prioricé, puedo detectar cuál es el principal problema que tiene esa cuenca. Podríamos decir que es la erosión del suelo, podríamos decir que ha perdido toda su vegetación original y que es una degradación biológica, o bien que tiene poca humedad y nos interesa conservar el agua. Cualquiera de esos problemas, digo ambientales, porque en general estamos ahí, pero pudieron ser algunos problemas también de otra índole, ¿no? Entonces, eso definimos cuál es el objetivo de la persona que quiere restaurar. Porque si una persona quiere decir, mi objetivo es carbono, entonces pues yo me estaría enfocando a las actividades que vayan a carbono. Si mi objetivo es restauración hidrológica, pues tendría que enfocarme a las que vayan a agua. O si su objetivo fuera incrementar la productividad de los ecosistemas, pues tendría yo que estar pensando en nutrición vegetal, en fertilidad de suelos. Entonces esa es la segunda etapa, definir el objetivo o el proceso que está degradando. Y después de eso, nosotros haríamos una propuesta de intervención, así, digamos, general, de qué actividades podría yo encontrar. Por ejemplo, si dijera yo, es una degradación por pérdida de la fertilidad, pues ya sabría yo que tendría que estar agregando fertilizantes orgánicos que me incrementen nuevamente la fertilidad, otras cosas. Pero eso es a priori, yo todavía no conozco tanto, pero puedo ponerlo ahí, ¿no? El siguiente paso es, ya que definí ciertos lugares, ciertos ejidos, ciertas comunidades, pues voy y platico con ellos, porque a lo mejor mi objetivo no casa con el objetivo de ellos, ¿no? Ellos quisieran producir otra cosa o quisieran producir algo ahí, entonces voy a platicar y como decíamos hace un momento, pues nos entendemos. Es mucho yo sus razones, ellos escuchan la mía, escuchan que a lo mejor el presupuesto que yo pudiera conseguir no les va a solucionar el 100% de sus problemas, porque pueden ser problemas de otra índole y ellos a lo mejor querrían, por ejemplo, ganado de raza mejorada y yo no estoy para eso, pero sí les puedo mejorar sus agostaderos, por ejemplo. Entonces llegaríamos a una conciliación de esos objetivos económicos, sociales con los naturales que yo tengo. Y una vez que ya conciliamos con los dueños de la tierra, empezaríamos a implementar las soluciones que tratarían de resolver la parte ambiental y la parte social, ¿no? La triada del desarrollo sustentable, la parte ecológica, económica y social, ¿verdad? Que pudiéramos llegar a eso, encontrarlo, es como un banco de tres patas, si alguna pata cae, pues se va el banco para cualquier lado. Entonces tendríamos que tener que las tres estén equilibradas para que podamos nosotros tener un proyecto exitoso. Excelente. Oye, hablando justo de esto, de estas etapas que nos platica Samuel, y dentro de Toroto nos gustaría que nos compartieras qué profesionales del área de la sustentabilidad o del medio ambiente participan en este tipo de proyectos. Que nos cuentes un poquito para aquellos, por ejemplo, profesionales que están por elegir, digamos, un área profesional que tenga que ver con el área de sustentabilidad o de sostenibilidad. Que les platiques un poco de Toroto, cómo funciona, qué es la gama o el espectro de profesiones que participan en un proyecto como este. Como estos, perdón, como de soluciones basadas en la naturaleza. Sí, sí, claro. Toroto es una empresa donde trabajamos personas de muchas disciplinas. Digamos, somos un equipo multidisciplinario. Que, digamos, tener un equipo multidisciplinario es relativamente fácil para alguien que quiera hacerlo, porque pues va buscando disciplinas y los junta y los pone a trabajar. Eso digamos que es un poco sencillo. Lo realmente complicado es volver a un equipo transdisciplinario. Eso quiere decir que aunque yo no tenga la disciplina de mi colega,
sí debería yo entender lo básico de él, ¿no? O sea, si yo trabajo como agrónomo, trabajo con un ingeniero civil, yo no tendría por qué saber diseñar, digamos, una presa muy compleja con todas las fórmulas que lleva del peso, de la fuerza del agua, del tamaño de la estructura, de todo eso. Pero sí tengo que entender por qué debe ser así. ¿Por qué si no lo hago de esa manera se caería esa presa? ¿Cómo podría yo hacer para que esa agua se infiltre más? Entonces tengo que entender lo otro. Tengo que entender también que todo tiene un costo y que las eficiencias que yo pueda hacer, no necesito ser contador o administrador, pero sí debo de tener un área de costos que dentro de mí entender cómo funciona una tasa interna de retorno o cómo tenemos un presupuesto que nos sea funcional para todos, ¿verdad? Entonces, esa transdisciplina se logra y lo hace mucho Toroto, sobre todo con la gente que está en finanzas, en recursos humanos, visitando los proyectos. Ellos a lo mejor no hacen la obra, pero ellos conocen nuestros proyectos y ahí entienden por qué es importante, por ejemplo, que la gente tenga seguridad social, que nuestros empleos sean formales, que tengamos el equipo de protección personal, cuáles son los riesgos de trabajo, cómo se usa una herramienta, qué daño podría tener. Entonces, esa transdisciplina es la que hace la otra área y eso nos ayuda mucho. Ahora, las disciplinas que tenemos son tan variadas. Por ejemplo, en el área que yo estoy, pues tengo muchos ingenieros forestales, tengo biólogos, tengo ingenieros agrónomos que trabajan conmigo, están en mi equipo. Eso es porque estamos directamente en campo. Pero, por ejemplo, tenemos el director del área de tecnología, es mecatrónico y han diseñado unas aplicaciones donde nosotros, por ejemplo, medimos el árbol, ponemos la altura, ponemos el diámetro y la fórmula nos calcula el volumen, ¿no? Muy rápido, sin que yo tenga que venir a capturarlo. Eso no lo hice yo, lo hizo un mecatrónico que entendió lo que yo necesitaba, por eso la transdisciplina, ¿verdad? Y también, también esa tablet tiene un GPS interno que nos puede marcar nuestras curvas de nivel en agua, que nos da, digamos, la ubicación precisa en la zona. Entonces, ese es un área que está llevándolo, ¿no? Alguien como él sí que entiende esto que decimos y que hace unos dibujos y unas presentaciones maravillosas y que logra comunicar lo que para mí me cuesta mucho comunicar, pero eso que yo le digo, ella lo entiende, lo transforma en un dibujo, lo transforma en una lámina y eso lo lleva a conocer a los demás, ¿no? Si ven a nuestra página, nuestros materiales visuales son muy buenos porque ese es el diseño que hace gracias a esa transdisciplina que entendemos. Entonces, para resumir, por ejemplo, tenemos algunos ingenieros civiles, tenemos ingenieros ambientales, biólogos, agrónomos, forestales, administradores, ingenieros en finanzas, comunicólogos. Entonces, como que todas las disciplinas podrían caber en una empresa de esta naturaleza porque hay diferentes necesidades de trabajo, ¿no? Y lo importante es justo cómo nos entendemos entre todos para que se haga eso, ¿no? Un poco como en la escuela. Yo creo que a todos nos pasó, siempre creíamos que en la escuela el maestro que nos daba física o química o lo que fuera, o en la parte mía, por ejemplo, fisiología vegetal o nutrición de cultivos o cualquier otra cosa, siempre creían que su materia era la más importante. Y eso está muy bien, ¿verdad? Porque le tenía mucho esmero para dar su materia. Pero lo que yo les reclamo ahora a mis maestros cuando los veo es que nunca nos enseñaron a juntarlas, a unirlas, a mezclarlas. Entonces, por ejemplo, alguien me enseñaba fisiología vegetal y me decía que la planta absorbe el nitrógeno del suelo y que lo lleva a las hojas y que lo transforma. El nitrógeno se vuelve proteína y va a fotosintetizar y todo eso. Pero nunca me enseñaron, por ejemplo, que de nada me servía que yo tuviera un suelo bueno si no tenía el agua suficiente, porque el nitrógeno o el magnesio no se movía si yo no tenía suficiente humedad en el suelo. Y esa era de la materia de nutrición de cultivos. Entonces tuve que ligar profesionalmente esos conocimientos. Claro. Entonces, por ejemplo, decíamos, de nada servía que yo tuviera todo
si me faltaba magnesio, que es el núcleo de la clorofila, como el fierro en la hemoglobina, en la sangre en nosotros. Entonces, por más que hiciera yo todo lo demás, si me faltaba elemento, no lo podía. Entonces, esa transdisciplina para mí creo que es lo más importante. En la medida que somos empáticos y conocemos, sin volvernos profesionales de la otra materia, solamente entender, Entender, claro. nos ayuda muchísimo a todos para entendernos mucho mejor. Ay, qué interesante, Samuel. Excelente. Pues sí, justo es para allá iba justo la pregunta, Samuel. ¿Cómo es que operan internamente este tipo de proyectos? Porque, por supuesto, en cualquier aplicación de proyecto, eh, digamos, tiene que ver cómo se unen las áreas, ¿no? Pero sobre todo en las que tienen que ver con la naturaleza, pues es un tratamiento muy especial, como lo acabas de nombrar y lo acabas de platicar ahorita bastante bien, cómo es importante saber en dónde nos tocamos todos como disciplinas y cómo hacer que esas diferentes saberes y enfoques le den pues ese pensamiento sistémico justamente a los proyectos, que es lo que lo hace robusto y también sostenible, ¿no? O sea, no nada más quedarnos con una visión, sino que lo hagamos sistémico para que pueda tener o podamos abarcar las mayores áreas posibles para que el proyecto sea sostenible, ¿no? Es un poquito ahí redondeando nada más en lo que nos platicabas. Y algunos ejemplos, Samuel, de proyectos que han hecho en Toronto o que han hecho o de otros compañeros, otros colegas que tú puedas mencionarnos, que hayan sido, que son exitosos. Yo sé que son un montón, pero cuando nos platiques un par de proyectos en donde estén incorporadas las soluciones basadas en la naturaleza, que nos puedas platicar. Sí, sí, claro. Bueno, aquí en Toronto nuestros proyectos más antiguos están aquí en Apan, Hidalgo. Son proyectos en zonas que se han erosionado mucho, en mucho tiempo. O sea, son zonas muy erosionadas, todo lo que es aquí una parte de Hidalgo, del Estado de México y de Tlaxcala, donde el suelo que cayó hace mucho tiempo, que se formó después de las erupciones volcánicas, se perdió, se erosionó, se fue de esta zona y nos está quedando una capa de piedra, que es una piedra muy blandita que se llama toba volcánica, que nosotros conocemos coloquialmente en México como tepetate, que es una piedra blandita, muy blandita, digamos de la misma naturaleza de la cantera. La cantera es un blandita, por eso la podemos trabajar. Y entonces realmente se han perdido, idealmente pues un suelo empieza con un horizonte orgánico y luego un horizonte A. Y a veces si es un suelo que evoluciona en el tiempo, podría tener un horizonte B, pero a veces no siempre. De hecho, en los suelos de México hay muy pocos horizontes B. Pero después sigue un horizonte C que ya se modificó de la roca. Pero digamos que el horizonte A y el horizonte C en esta zona se perdió por completo. Y estamos cultivando en la roca, en el material parental. Yo prefiero usar material parental porque muchos usan roca madre, pero el material parental no siempre es roca, porque por ejemplo podemos tener una erupción volcánica de ceniza como el Paricutín y el suelo se está formando a partir de la ceniza volcánica, que nunca fue roca, ¿no? Entonces, esa ceniza volcánica evoluciona mucho más rápido, puede hacer un suelo mucho más rápido que si fuera basalto, por ejemplo, que no se podría degradar en mucho tiempo. Entonces, el material parental que quedó aquí es el tepetate, y ahora nosotros con técnicas como roturación o ripeo, que realmente la palabra correcta es roturación, pero también le llamamos ripeo porque el implemento que tiene el bulldozer es un gancho que le llamamos ripper, y entonces el ripper fractura el suelo en curva de nivel y entonces hace que penetre. Eso ha sido muy funcional en los tepetates y en el caliche, que es el mismo, digamos, concepto que el tepetate, pero en zona caliza, y entonces eso hace que infiltre el agua. Esa es una solución que hemos implementado aquí. Obviamente las barreras de piedra acomodada, las zanjas bordo que interceptan todos los escurrimientos. Funcionalmente, tanto el ripeo o digamos todas las obras que van sobre la ladera de un terreno deberían estar diseñadas en una curva de nivel. ¿Qué es una curva de nivel? O una línea de nivel. Si yo tengo una ladera y si yo agarrara por ejemplo una mesa y la inclinara,
pues realmente la inclino, y si yo trazo, digamos, una línea aquí con mi dedo, va a ser recta, porque la pendiente está bien, ¿no? Pero como los cerros tienen formas curvas, entonces cuando yo hago una curva transversal a la pendiente, siempre me va a formar una curva. Por eso decimos que es una curva de nivel. Lo correcto debería ser una línea de nivel, pero ajá, los dos son correctos, ¿no? Si la línea de nivel está en un terreno plano o bien con una pendiente uniforme, entonces se vuelve línea, pero si está en un terreno ondulado se vuelve curva. Ok. Entonces, la manera en que trazo yo una curva de nivel queda siempre perpendicular a la pendiente. Entonces, todo el agua que escurre debe de topar con esa curva. Y eso nada más fue el trazo, para eso el conocimiento de topografía. Pero cuando ya hice el trazo, después ahí va la barrera, o va la zanja, o va la barrera viva. Líneas de nopales, líneas de magueyes juntos, Sí. y esos interceptan el agua, le reducen la velocidad, hacen que se infiltre y disminuyen el escurrimiento. Entonces son las soluciones que hemos usado mucho aquí en Apan, con un proyecto que estamos trabajando en esta zona, que se llama Aguas Firmes, y esta ha sido, digamos, el proyecto más antiguo. Aquí tenemos una variedad de obras, ripeo, barreras de piedra, zanjas bordo, presas de piedra acomodada, presas de gaviones, reforestaciones con nopales, con magueyes, con sabino, que es una especie nativa, es un juniperus. Entonces, este es un proyecto que está en esto, ¿no? En particular. Por ejemplo, otro que tenemos en Tlaxcala muy parecido y lo mismo. En cambio, por ejemplo, estamos implementando otro allá en Nayarit, en Valle de Banderas, y allá pues estamos usando las especies tropicales. Entonces estamos usando abillo, leucaena, que ponemos la leucaena en la misma curva de nivel y formamos, para los que somos conservacionistas, formamos una obra que le llamamos terraza de muro vivo. Pero, por ejemplo, los que son zootecnistas y se dedican al ganado, y como es una especie forrajera, ellos les dicen banco de proteína. O si fueran agrónomos generales, dirían que es un cultivo en callejones, porque la leguminosa me aporta los nutrimentos y yo cultivo entre esos callejones. Entonces son tres nombres para el mismo concepto, Claro. el objetivo que estamos usando, El ¿verdad? objetivo y el servicio ecosistémico que tenga esa, pues más bien la dependiendo del enfoque, ¿no? Es el nombre que le dan, digamos, o el Exactamente. servicio que dé esa implementación. Así es. Entonces, esos son de los proyectos que tenemos en Toronto y, por ejemplo, en carbono, en los proyectos de carbono estamos trabajando con algunas reforestaciones en zonas de selvas, zonas que se han quedado desprotegidas en el tiempo, y, por ejemplo, que vino una invasión del helecho y que el helecho crece mucho, y como además se produce por rizomas que son, digamos, parte de la raíz que va por debajo, se queman y vuelven a salir. Y además los helechos se producen por esporas, que sería lo equivalente a las semillas, que no es una planta tan evolucionada como las demás, pero las esporas se sueltan y es digamos que es una batalla perdida contra el helecho, porque se quema y lo estimula el fuego. Entonces hay que erradicar, esa es una erradicación de especies invasoras, Sí, está quitarlas, y hasta que logramos que algunos árboles crezcan y sombren. Cuando los árboles ya que plantamos empiezan a generar sombra, el helecho empieza a desaparecer o a disminuir su población. Esa es otra de las cosas que hacemos de restauración, en este caso en los proyectos de captura de carbono allá en Quintana Roo. en Quintana Roo y en Nayarit me decías, ¿verdad? En Nayarit el otro trabajo también ahí hicimos, por ejemplo, las zanjas que hicimos ahí, les llamamos terrazas de formación sucesiva, porque las hicimos más largas y menos profundas, de tal manera que cuando el ganado camine por ahí no se vuelva un obstáculo para que el ganado se pueda lastimar a la hora de cruzar. Las hicimos menos profundas, pero más anchas. Excelente, Samuel. Pues o sea, redondea muy bien lo que nos platicabas en toda la conversación de cómo se aplican, ¿no? Entonces, ya Samuel nos platicó sobre algunos ejemplos que hacen en Toronto, por supuesto. Y bueno, para llegar a nuestra parte final de nuestra conversación, Samuel,
¿cómo pudieras tú resumir o digamos hacer tus conclusiones, ¿no? De cómo es que las soluciones basadas en naturaleza impactan en los desafíos climáticos que tenemos y que, pues, en prospección se vienen buenos, ¿no? Que sabemos todos que tenemos un desafío importante como especie humana y como habitantes del planeta, pero también con los sistemas productivos y todos em, las vértices que tienen la complejidad, digamos, el entrelazado de todas las actividades económicas en las que estamos todos participando como habitantes de este planeta. ¿Por qué es importante promover, digamos, los proyectos de soluciones basadas en naturaleza y cómo es que impacta o impulsa o da o acelera, digamos, las eficiencias para los desafíos climáticos que tenemos? Bueno, voy a ver si puedo contextualizar un poquito esto. Tanto en la sucesión vegetal como en la restauración tenemos como escalones, digamos, ¿no? Si ponemos así la mano, tenemos un escalón aquí y este es una terracita que está formando. Si aquí tuviéramos una canica, se balancea así. Digamos, en la naturaleza es un año seco y entonces se mueve tantito para acá, pero al otro año viene húmedo y se recupera. Pero si de repente viene un incendio o un año demasiado seco, brinca el umbral. En restauración ecológica le llamamos umbrales, ¿no? Entonces brinca el umbral y la canica se colocó ahora en un escalón más abajo porque ya se degradó el ecosistema y empieza otra vez, ¿no? Empieza otra vez. Entonces yo con las SBNs tendría que hacer que esa canica suba al umbral que estaba y que pueda irlo llevando idealmente al umbral que tenemos, ¿no? En la restauración podemos tomar diferentes caminos. Por ejemplo, que puede ser cuando no hacemos bien, es el reemplazo de un ecosistema por otro. Un ejemplo es cómo hemos reemplazado bosque mesófilo por cafetales, por ejemplo, ¿no? Ese es un reemplazo de un ecosistema. Todavía comparten muchos elementos, un cafetal con un bosque mesófilo, pues en las orillas y varias cosas ahí. La diversidad pues logra cuando todavía hay parches de bosque mesófilo, se mantiene. Pero cuando nos brincamos ese umbral, pues ya pasamos a otro lado, ¿no? Entonces también puede tener la línea de restauración otra que si no interactuamos, puede pasar muchísimo tiempo y el ecosistema por sí solo no se recupera. Entonces, el asunto es que como humanos hemos modificado los ecosistemas porque necesitamos satisfactores para nosotros, ¿no? A pesar de que muchos somos o tratamos de ser conscientes de usar menos agua, otras cosas, pues seguimos usando un teléfono celular, seguimos usando una computadora que tiene componentes que necesariamente se extrajeron de una mina, que necesariamente pasaron por un proceso, que contaminaron en agua, que todo esto, o sea, todos somos causantes en mayor o en menor medida del uso de los recursos naturales. Entonces, por supuesto que tenemos que ver la manera de cómo compensamos esos daños, ¿no? Ok, Y entonces el restaurar cuesta, siempre es mucho más barato proteger claro. y evitar que restaurar, ¿no? Pero es algo muy importante. La verdad es que si yo protejo una zona, o sea, digamos que yo declaro un área, hay un área muy bonita, un bosque muy bonito, y yo lo declaro como un área natural protegida, lo conservo, pero no estoy incrementando la cantidad de bosque que hay. O sea, ese bosque ya estaba, nomás hice para protegerlo. Si quiero yo crear más bosques, tengo que restaurar. Tengo que reconvertir lo que alguien dejó para pastoreo y que lo degradó. Ahora lo tengo que reconvertir en otro bosque para que vuelva yo a ganar esa vegetación que había perdido por muchas razones, ¿no? Desde, por ejemplo, la Revolución Mexicana, pues degradó muchos ecosistemas porque arrasaron, cuando venía la Gran Caballería, arrasaron lo que Todo es estaba en el camino. Entonces, muchos de esos en zonas tan frágiles como las zonas áridas, ha pasado el tiempo y no se han recuperado. Entonces, son efectos acumulativos de muchos años que hemos tenido. Un ejemplo es la Mixteca oaxaqueña con la sobreexplotación de cabras y toda el traslado de ganado de capino que llevaban desde la Mixteca oaxaqueña hasta Tehuacán, al famoso mole de caderas, por todo lo que caminaban los chivos.
pero degradaron por muchísimo tiempo esas zonas, son degradaciones de más de 300 años, y entonces pues restaurarlas cuesta mucho, ¿no? Pero afortunadamente, como decía Aldo Leopold, que se considera el padre de la ecología, un forestal de Estados Unidos, las mismas máquinas que usamos para destruir el ecosistema, un ejemplo son los bulldozers, son las mismas máquinas que nos pueden ayudar o que nos están ayudando a restaurar el ecosistema. Nada más estamos invirtiéndolo, ¿verdad? Entonces, creo que lo que debemos de hacer todos en general, pero por ejemplo, cuando en mi tiempo que estuve en la CONAFOR, revisábamos las manifestaciones de impacto ambiental, solamente para dar algunas opiniones, porque nosotros nunca resolvimos. Competía a otra área, la Semarnat, pero nosotros dábamos opinión si las medidas de mitigación eran buenas o no. Y me ayudaba un maestro biólogo que se llama Fermín Mercado. Y Fermín es muy, muy analítico, muy bueno para analizarlos, ¿no? Entonces, por ejemplo, analizaba un proyecto que iba a costar $1,000 millones la inversión, y de repente veía, me ponía el porcentaje del dinero que iban a destinar a las medidas de mitigación ambiental, y digamos, de esos $1,000 millones, iban a destinar 5 millones a la restauración ambiental. Entonces, es muy, muy ilustrativo este ejemplo, Sí, porque no hemos analizado cuánto realmente de un proyecto se debería de considerar en eso. Yo creo que todas las empresas y el gobierno deberíamos de considerar qué tanto dinero le vamos a meter a la parte ambiental. Si logramos interiorizar en que sea una regla de que todos los que estamos impactando, o nosotros mismos, pues tanto le vamos a dar, no sé, a la parte de la restauración ambiental, cuánto de la basura vamos a hacer composta en nuestra casa, cómo vamos a hacer que realmente se separe la basura y que lleven la composta a un lado y los plásticos a otro. Hasta para los pepenadores sería genial que no les mandáramos toda la basura vuelto para exactamente. Entonces todo eso deberíamos de asignarle un monto y ese monto separarlo, y entonces creo que de hecho yo creo que más adelante lo vamos a tener que hacer, o sea, no hay otra manera, porque si no, no va a ser sostenible, porque estamos ya traspasando el umbral, ¿no? En la medida que más presión tiene, pues brincamos a un umbral, y si el umbral viene para abajo, pues vamos a nosotros a sufrir más las consecuencias. Ahora que podemos modelar cómo viene el cambio climático, qué efectos va a tener, pues con más razón deberíamos de tratar de no cruzar ese umbral que nos puede llevar a más escasez de todo, ¿no? y aquí la invitación justo, Samuel, es para todos aquellos que nos escuchan, quienes tienen nivel de toma de decisiones, pues les invitamos a que conozcan un poco más en qué consisten las soluciones basadas en la naturaleza, sus proyectos de medio ambiente, de sostenibilidad y de impacto ambiental y de impacto social, porque como sabemos, Samuel, pues los proyectos siempre son socioambientales, implican dueños de tierras, implican comunidades, y siempre tiene como platicábamos hace un rato, ¿no? Tienen este efecto causal, ¿no? De provocar en un ecosistema una acción que provoca determinadas resultados. Entonces, les invitamos a que exploren más este concepto. Bueno, Samuel, todo un maestro en esta charla y en esta plática muy ilustrativa. Voy a dar cierre a nuestra conversación, pero les invitamos a que los conozcan un poco más, ya sea con Toroto, con cualquier otra empresa que esté trabajando con o colegas que estén trabajando con este tipo de implementación, o incluso solo para documentarse. Con todo gusto podemos hacer esta vinculación con Samuel o con cualquier otro experto del equipo. Antes de despedirnos, Samuel, por favor, algún comentario final. Bueno, pues la verdad es que pues para mí es un placer poder platicar un poco lo que hacemos, invitarlos a que nos visiten en nuestra página de internet, toroto.com, en Instagram también estamos en LinkedIn, estamos también en Facebook. Ahí hay algunas difusiones de lo que hacemos. Y un poco en este mismo libro que decía al inicio del doctor Loudermilk, él escribió una parte que le llama el 11º mandamiento,
que lo van a ver después, ¿no? Que cuando estuvo justo en Jerusalén y vio la parte de la degradación y todo esto, pero tiene otra reflexión muy interesante que dice que la restauración o la conservación de la tierra como ecosistema, se refiere a él, ¿no? No se basa en la explotación de la tierra que nos enseñaron mucho, ¿no? O sea, la economía no se basa en explotar la tierra y en extraer lo que tenga la tierra, cualquier cosa, alimentos, minerales, lo que sea, sino en restaurar los poderes productivos de la tierra. Dice él, si nosotros queremos evitar una larga decadencia de la humanidad, debemos enfocarnos en la conservación de esos poderes productivos de la tierra. Y, por ejemplo, ¿cuáles son esos poderes productivos? El carbono, ¿no? El carbono es como la sangre de la tierra. En la medida que nosotros conservemos más carbono en la tierra, va a almacenar más agua, va a tener más nutrimentos y va a producir más. Entonces, si eso hacemos que sea más productivo, que de hecho se puede hacer, o sea, hay muchas áreas que lo han logrado, por ejemplo, el FIRA en Villadiego, Guanajuato, con la labranza de conservación después de 20 años, incrementó de 1% hasta 4 o 5% de carbono, que pues son 3 puntos porcentuales, pero en términos de toneladas es enorme, son de 500, 600 toneladas por hectárea, ¿no? Entonces, se puede lograr, hay técnicas para hacerlo, y los invitaría a que justo veamos esta parte de cómo podemos restaurar estos poderes productivos de la tierra, que podamos hacer que la tierra nos siga dando alimentos, ¿no? Reconciliémonos, como dice nuestra misión en Toronto, reconciliémonos con nuestra tierra y avancemos juntos. Muchas gracias, Samuel. Pues justo invitarles a que exploren un poco más también sobre las soluciones basadas en la naturaleza, sobre todo, pero también sobre todo lo que se puede hacer y todo lo que sí está a nuestro alcance, justo para que con estas frases tan poderosas que nos comparte Samuel, nos reconciliemos y también que llevemos estos poderes. Lo dijiste ahorita, Samuel, me ayudas a repetirlo para con eso Y restaurar los poderes productivos de la tierra. restaurar los poderes productivos de la tierra. Y bueno, Samuel, pues aquí lo vamos a dar cierre porque si no aquí nos va, hay mucha tela de donde cortar. Entonces, bueno, te agradezco muchísimo, Samuel, tu espacio, tu tiempo, tu conocimiento, la voluntad de compartir y pues ahí estamos en contacto. Les agradecemos a todo nuestro público también por estar aquí escuchándonos y haciendo de este espacio de conversación pues algo, un espacio nutritivo para poder tomar decisiones e inspirarnos de otros. Les agradezco, yo soy Beatriz Saras y los espero en el próximo capítulo de Conversando el Agua. Gracias y bonito día. Gracias, gracias.